En los protagonistas de hoy vamos a estar hablando de otro conflicto con los médicos de la provincia de Buenos Aires, qué pasa con las especialidades, qué pasa con el tema del arancel, si es para todos de la misma manera, más allá de la especialidad que tengan. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Está el doctor médico clínico Carlos March. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Débora Bor, muy buenos días. Gracias por estar acá. Bueno, recién hablábamos un poquito fuera de cámara esto de que no tienen el reconocimiento como médico clínico. ¿Esto es así? Sí, en realidad yo lo primero que queríamos destacar es que nosotros ya hace 2 años que venimos como joven, relativamente de camada jóvenes de especialistas en clínica médica o medicina interna, que nunca fue ni de ella, ni de mí, ni del resto de nuestra camada, vernos en una cuestión gremial, porque siempre lo nuestro fue lo académico. De hecho, los dos somos docentes de la universidad y los dos fuimos jefes de residente, que es la formación de posgrado que tiene el médico, con lo cual siempre estuvimos mucho más abocados a lo académico y creemos que la situación en la cual estamos hoy sumergidos tiene mucho que ver con que nuestros maestros un poco nos inculcaron eso. En ese sentido lo que vemos, ya desde 2 años y medio por lo menos que nos hemos involucrado, es que nuestra especialidad está en crisis. Y está en crisis porque los diferentes responsables del sistema de salud, llámese IOMA, llámese agremiación, llámese colegio, llámese ministerio, no han estado, digamos, se ha tecnologizado y súper especializado la medicina de una manera. Ya las mismas especialidades como gastroenterología, cardiología, tienen especialistas que brindan en aparatología muchas soluciones, pero el problema es que ha quedado de lado el médico de cabecera. Y nosotros cotidianamente vemos cómo los pacientes no tienen médico de cabecera y no pueden dar respuestas a muchas de sus inquietudes. Como por ejemplo, ¿qué casos serían? Un ejemplo, por ejemplo, vas a un traumatólogo por un dolor de hombro. Y la presión y las vacunas, y bueno, y por la presión va el cardiólogo. Y el cardiólogo probablemente esté haciendo otro tipo, digamos, solamente podrá abocarse a la presión. Entonces, por la vacuna, ¿a dónde va? Y supongamos que irá a un infectólogo. Y después el control ginecológico. Y los huesos, ¿a quién va? Al reumatólogo. Entonces, se pierde la figura del médico que aborda el tronco del paciente. Que es el que deriva, digamos, que ¿no? en realidad sería el que debería derivar. ¿A cuándo amerita hacerse una colonoscopía para hacer una prevención del cáncer de colon? ¿A cuándo hay que hacerse una mamografía? Digamos, ¿cómo se debe tomar la presión arterial? ¿Cuál es una lumbalgia que amerita una resonancia magnética? Porque hoy es clásico, por ejemplo, que todo el dolor lumbar va a hacerse una resonancia magnética y sabemos que el 95% de las lumbalgias son musculoesqueléticas y con una imagen no vamos a resolver nada. Pero eso hay que explicárselo al paciente, hay que indicarle la kinesioterapia adecuada y eso lleva tiempo. Y ese tiempo, así como podemos hablar de lumbalgia, podemos hablar de dolor de hombro, podemos hablar de un resfrío. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho que el honorario nuestro, o digamos, el reconocimiento nuestro, ese reconocimiento con tanto instrumental, ha caído en tal desvalorización que nos vemos sobrepasados y cada vez tenemos menos colegas que quieran hacer la especialidad. Lo que nos ocurre en los hospitales es que los médicos que se forman dicen, no, yo prefiero hacer una especialidad, dedicarme a un aparato que tenga un principio y un final, y no, digamos, porque tienen verdaderamente, se nota que hay mejor calidad de vida. Doctora, ¿esto a qué se debe? Y en realidad son múltiples los factores a lo que se debe. Nosotros creemos, en particular, obviamente, luchamos por el reconocimiento de la especialidad, digamos. Nosotros creemos que en la población en general la especialidad de clínica médica está un poco desvirtuada desde el punto de vista de que muchas personas no saben que es una especialidad exactamente igual que las otras. Tenemos el mismo tiempo de formación, nosotros nos recibimos con título de médico y después la especialidad tanto de clínica médica como de otras, por ejemplo, de medicina general, son especialidades
también necesitan una residencia o un curso de posgrado o la forma en que sea, pero bueno, una formación posterior exactamente igual que las demás especialidades. Y hoy por hoy nuestra especialidad es una especialidad que tiene una remuneración muy baja, como decía Carlos, en cuanto a que, digamos, nuestra forma de remunerarnos, digamos, en la medicina privada es solo la consulta. No tenemos diferenciación en las consultas. La consulta hoy por hoy, más con los números inflacionarios que estamos manejando, ha quedado muy por debajo de los valores. Para dar un ejemplo, estamos hablando de que una consulta por la obra social más importante que tenemos en la provincia, que es IOMA, ronda, dependiendo de las categorías, más o menos entre los 250 y 300 pesos. Eso hay que hacerle los descuentos y un montón de cosas que nosotros tenemos, porque obviamente tenemos aportes, tenemos colegio, tenemos matrícula, tenemos caja de médicos, y hoy por hoy no tenemos otra forma de tener ingresos. Y estos ingresos han quedado muy por debajo de las demás especialidades. Entonces, el chico que egresa de la Facultad de Medicina, obviamente existe una cuestión vocacional que es innegable, y está la gente que tiene su vocación, pero obviamente todos tenemos que pagar impuestos, tenemos que vivir de la especialidad, y hoy por hoy es una de las especialidades que menos ingresos tiene. ¿Sí? En conjunto con otras, no somos los únicos. Creo que esta pelea también es de los pediatras, de los médicos generalistas, de los especialistas en terapia intensiva, y además se ve reflejado, como decía Carlos, en hoy por hoy las residencias, que es el sistema formativo que digamos, tenemos, que es el mejor que tenemos, que es la formación en servicio. Digamos, nosotros nos recibimos, rendimos un examen, y a partir de ese examen podemos adjudicar en diferentes hospitales, de forma tal de que nos vamos formando, atendiendo pacientes, estando obviamente supervisados por residentes superiores y por médicos de planta, y obtenemos una remuneración. Después podemos discutir, baja, lo que sea, pero tenemos una remuneración de eso que hacemos. Eso en general, la gran mayoría de las residencias son 4 años, y hoy por hoy las residencias de estas especialidades, nosotros vamos a hablar de clínica médica, que es lo que somos, son especialidades que quedan vacantes. Nadie quiere seguir clínica médica, y si lo siguen como la base para poder seguir otra especialidad, porque la clínica médica es una especialidad troncal, es la base para otras especialidades. Cualquiera de las especialidades que tengan alguna rama clínica, gastroenterología, reumatología, dermatología, infectología, en general tienen una base clínica, y muchos, después de hacer sus 4 años de formación, terminan en otra especialidad, y creemos que tiene mucho que ver con la baja remuneración que tenemos. Conceptualizan la importancia que tienen esa base clínica, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que vos escuchás en el hospital es: no, pero no quiero vivir como un especialista en clínica médica. Prefiero dedicarme o a la reumatología o a la gastroenterología, a una especialidad. Y es completamente bárbaro. No, esto no es una... Sí, es la vocación de la que hacía mención. El problema está, entre nosotros nos preguntamos, ¿y a nosotros quién nos va a atender dentro de 20, 30? ¿Quién va a ser nuestros clínicos? ¿Quiénes van a ser? Nosotros no vamos a tener problemas porque estamos dentro del sistema, digamos. Pero verdaderamente es un problema que va un poco más allá, digamos, de la cuestión de la actual y meramente honoraria, porque verdaderamente no hay incentivos, y lo vemos cotidianamente en los sanatorios en donde trabajamos, en los que nos cuesta encontrar a chicos o alumnos o recién recibidos que uno les ofrece en el sentido de trabajar en forma conjunta, y no los seduce cuando nosotros hace 15 o 20 años atrás eran situaciones en las cuales te sentías un afortunado cuando desde un sanatorio privado te llamaban o te convocaban para trabajar. Hoy es muy difícil esa tarea para los coordinadores de guardia, para los coordinadores del seguimiento de pacientes internados. Y revalorizar al médico clínico, ¿con qué tendría que ver? Porque hay obras sociales, por ejemplo, me remito a PAMI. Todos los abuelos tienen que tener un médico de cabecera, es un médico clínico, y reciben las derivaciones de los estudios que se tengan que hacer. Esto no sucede con IOMA.
Cualquier especialista puede en otorgar. realidad, claro, es una cuestión un poquito más compleja, porque en realidad el sistema de PAMI, como está pensado, y esto si se quiere es una opinión personal, el sistema de PAMI está bien pensado en el sistema, en el sentido de que el paciente se remita a su médico clínico, lo evalúe y obviamente si es necesario en algún punto hasta dónde llega, porque obviamente nosotros tenemos capaz un conocimiento holístico de los pacientes y los englobamos como un todo, pero hay ciertas cosas que son de especialidades que obviamente mi experticia no llega hasta ahí. Entonces, donde uno tiene que decir, bueno, acá vos tendrías que ir a ver a alguien que sepa un poco más que yo. En ese sentido, el sistema de PAMI está muy bien pensado, pero obviamente tiene sus otras falencias, porque hoy por hoy las cápitas de los médicos, ellos manejan cápitas, digamos, un número finito de pacientes, y entonces tantos pacientes tienen que ir a ver este clínico. No tienen elección libre de profesionales, que digamos las otras obras sociales sí lo tienen, pero obviamente no tienen organizada la atención de esa forma. El sistema de PAMI está pensado de esa forma, pero bueno, el paciente no tiene libre elección de profesional, no tiene libre elección de clínica. Entonces, nosotros creemos que ni una cosa ni la otra, digamos, ¿no? Porque obviamente... El sistema británico sí, por ejemplo, tiene un sistema de médico de cabecera. Claro. En el cual habría una racionalización de recursos. Digamos, no solamente que se vería beneficiado el paciente, se ve beneficiado el sistema de salud porque es mucho más costo efectivo, ¿sí? Que un profesional. A ver, un ejemplo, un paciente asmático. Un paciente asmático, un asma leve, moderado, es resorte del especialista en clínica médica. Es responsabilidad del especialista en clínica médica ver cómo se aplica el inhalador. Nos cansamos de ver pacientes que están medicados durante años y el mal control de su patología se debe a que no tuvo tiempo el médico en poderle explicar con qué alergenos no tiene que contactar, cómo debe aplicarse bien el inhalador, y así en múltiples patologías, 15 patologías prevalentes de alto impacto sanitario. Ahora, un asma moderado, grave, bueno, ya en eso sí, claramente el neumonólogo es el que toma y donde debemos trabajar en conjunto. Y esto no es una cuestión de no lo hace o no lo sabe hacer o el médico no se lo puedo explicar porque está sobrepasado, así como se sobrepasan las guardias, porque no hay turnos, porque uno quiere ir al clínico y no tiene turnos, entonces se sobrepasa la guardia. Y bueno, digamos, entonces se debilita la calidad de atención del paciente, digamos. Nosotros creemos que también la baja en la remuneración da todo un círculo vicioso, porque digamos, uno tiene que atender muchos pacientes, seguramente es queja de todos los días el paciente que entra al médico y dice o ni me revisó o me fui rápido, no me preguntó de estas cosas, porque obviamente hoy con los costos que tenemos, digamos, de alquiler de consultorio, de los costos fijos que tenemos, más o menos uno da turnos cada 15 minutos y realmente, por ejemplo, nosotros creemos que el clínico no puede dar turnos cada 15 minutos, tiene que dar turnos... cada 20 minutos es lo que tiene más que o estar menos, más tiempo. En línea promedio, un especialista en clínica médica es el turno que se los damos cada 20 minutos. Sí, para conocer un poco más al paciente también, ¿no? Exacto, pero... familiares, digamos, hay un sinfín de cosas que uno tiene que valorar y el tema está en que tampoco el paciente puede venir 5 veces en un mes a consultar al clínico. Ahora, ¿cómo ustedes relacionan, o se los pregunto directamente, ¿hay otros especialistas que se encargan de hacer el trabajo de ustedes? Vamos a suponer, el ginecólogo, uno va al ginecólogo y yo necesito hacerme un chequeo general y el ginecólogo me hace la orden para hacer un chequeo general. Puede pasar. No es una competencia entre especialidades y cada uno hace lo suyo. Es verdad que, a ver, las mujeres de por sí toman al médico ginecólogo o a la médica ginecóloga como su médico de cabecera y tampoco creo que esté mal, digamos. Hacemos diferentes cosas. Hacemos diferentes cosas porque, a ver, el médico o la médica ginecóloga se dedica a la salud de la mujer. Y quizás... Bien, pero no puede estar relacionado que el ginecólogo o la ginecóloga derive a hacerte un chequeo general con el médico clínico. Eso debería suceder. Debería suceder. Lo que ocurre es que no está implantada en nuestra sociedad o se ha venido deteriorando el concepto del médico de cabecera. Claro. El médico de cabecera de PAMI funciona mal fundamentalmente porque, digamos, ven, a mi criterio, o por lo que uno
hay una innumerable cantidad de turnos que tienen que atender, con lo cual eso atenta, digamos. Cuando no hay tiempo, la calidad de atención es peor. Eso es indefectible. Sí. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer en este año, digamos, tuvimos muchas reuniones con la agremiación médica, digamos, nosotros los médicos digamos, que trabajamos en la medicina privada nos nucleamos en la agremiación médica, que es digamos, el ente por el cual nosotros podemos facturar nuestras consultas y, bueno, los médicos que hagan prácticas a las diferentes obras sociales. Queremos jerarquizar, digamos, nuestra especialidad, tanto desde el punto de vista, desde el reconocimiento de que estamos hablando de una especialidad exactamente igual a las otras, y desde el punto de vista, obviamente, de los honorarios, que no es una pata menos importante. Este año, en realidad, la agremiación médica estuvo trabajando, en realidad viene trabajando hace muchos años, con la implementación de un nomenclador, que lo habrán visto en las noticias, que la idea... De IOMA. Exacto. En realidad se habla para aplicarlo en IOMA, seguramente después se podrá extender a las otras obras sociales. El nomenclador en sí es una forma de ordenar las diferentes patologías, en realidad se ponen con un código y la idea es, obviamente, ordenar un poquitito la forma de la atención médica. Nosotros trabajamos con la agremiación para hacer el nomenclador nuestro de forma tal de que podamos diferenciar las consultas. En un segundo paso la idea era diferenciar la internación y venimos trabajando con la agremiación. Hoy estamos en una situación de, bueno, la agremiación con IOMA está en un conflicto por la implementación de este nomenclador, pero por el otro lado lo que venimos reclamando es que más allá de la implementación de este nomenclador es el aumento del honorario médico. ¿Sí? El aumento... ¿Ustedes notan que tienen una diferencia con los médicos estatales? En realidad es diferente, nosotros los dos de los dos sistemas, porque en realidad el médico que trabaja en los hospitales trabaja de otra forma, trabaja por un sueldo, digamos. Nosotros en la práctica privada trabajamos por práctica hecha o por consulta atendida. Es diferente la forma de trabajar. Entonces, en realidad, digamos, no son comparables los sistemas y hoy por hoy, tanto en la salud pública, lo que serían los médicos que trabajamos en el hospital, también tenemos unos sueldos súper bajos y en general la gran mayoría de los médicos tiene 2 o 3 trabajos porque, digamos, solo con el sueldo del hospital uno no podría vivir. Hoy un sueldo del hospital, es más, el mío, sin ir más lejos, que yo tengo concurso ganado y no, obviamente por las cuestiones burocráticas no ha salido, es 29.000 pesos de bolsillo. Entonces hoy por hoy no nos alcanzaría, ni siquiera estamos llegando a la canasta básica con 29.000 pesos y tenemos los descuentos. En privado se factura de otra forma, entonces, digamos, no es que hay diferencias, sino, digamos, nosotros lo que más notamos es que la diferencia en la especialidad se ve quizás en los honorarios en la medicina privada. En la medicina estatal todos tenemos un sueldo, poco es otra discusión si se quiere, pero todos somos lo mismo. Las diferentes especialidades ganan exactamente lo mismo. En privado las cosas van cambiando en base a las prácticas que uno va haciendo y todo lo demás. Este conflicto, de cierto, también hay que reconocerlo, que es un conflicto que no lo está sufriendo solamente, se sufre en Argentina, digamos. El problema del internista, en otros países es internista, acá nosotros es más el especialista en clínica médica. Sí. Que claramente es un problema que se ha advenido por los recursos tecnológicos cada vez más costosos, que lógicamente han hecho que las obras sociales o los estados, en el caso de donde la salud la costea el Estado, bueno, tengan que administrar recursos cada vez en forma mayoritaria hacia esos lugares. Entonces, en esa situación, estas cuestiones que parecen pavadas, pero que generan mucho costo y mucho deterioro en la salud de la población, ha quedado desatendida. Y por eso yo inicialmente decía que no era nuestra... Cuando salimos de la residencia, cuando nos formamos, no era ni por asomo un objetivo nuestro o una necesidad tener que venir a transmitirle, aunque sea a un grupo de la sociedad, que la medicina, la clínica médica es un pilar importante
un elemento troncal. Esto no es ni mejor, ni es más importante ni menos importante, porque es tan importante como un traumatólogo que sabe hacer bien una cirugía de pie o de tobillo. Uno se imagina que el médico clínico es el inicio de una consulta ante cualquier malestar físico. Y así lo debería ser. Lo ideal para nosotros sería eso. Nosotros queremos revalorizar la consulta al médico clínico desde ese punto de vista. Por supuesto que hay cosas que nos exceden y nosotros justamente, es lo que dice Carlos, no es en contra de las otras especialidades, ni mucho menos tienen que existir. Hay cosas que saben muchísimo más que nosotros y eso uno lo tiene claro. Pero realmente creemos que es importante la visita al médico clínico. Y justamente como creemos que es tan importante, creemos que tiene que estar, digamos, bien remunerada. Nosotros no tenemos prácticas en nuestra consulta, digamos, nuestra práctica justamente es hacer una buena historia clínica del paciente, hacer una buena entrevista, tener el conocimiento en el tiempo, porque quizás a los pacientes uno no los conoce en la primera visita, sino que con el tiempo los va conociendo y que sería nuestra experticia en todo eso. Eso es a lo que nosotros nos dedicamos y hoy por hoy eso no lo vemos valorizado como si se valorizan otras cosas que quizás están un poquito mejor remuneradas y eso se ve justamente en la elección de los médicos que salen de la facultad. Es lo que decía al principio, hoy los chicos que salen de la facultad no quieren ser médicos clínicos, así como no quieren ser de otras especialidades, porque hoy por hoy también la medicina general, los médicos generalistas es una residencia exactamente igual a la de clínica médica, igual a la de traumatología, pediatría, exactamente igual, y hoy por hoy es muy difícil encontrar médicos generalistas. Es tremendamente necesaria en una población. El médico generalista es un pilar fundamental en la salud de una población. Si vayamos a Canadá y fijemos la salud que tienen los canadienses, no se la debe solamente a la gran tecnología médica que tienen, sino que tienen grandes sistemas de atención primaria de la salud. Lo que ocurre es que, y un poquito suena acá, nos duele un poco y suena un poco paradójico, porque acá tenemos la facultad donde los médicos más, desde Mancino, Japosnik, Stu, gente que han sido padres de la medicina interna y que son médicos reconocidos a nivel nacional, y sin embargo, creemos que esta especialidad un poco está sufriendo una crisis muy profunda y que no la vemos, sin las responsables que tienen la posibilidad de dar una solución, y por eso hablaba de la facultad, hablaba del colegio, hablaba de la agremiación, hablo del Ministerio de Salud también, y hablo del IOMA también. Si no damos un volantazo, se está extinguiendo. Es una especialidad que se está extinguiendo cuali y cuantitativamente. Carlos, Débora, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarnos. Hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.